Hola con todos. Bueno, en la sesión anterior nos habíamos quedado nosotros en nuestro modelo. Sí, habíamos construido por acá el modelo estrella. Entonces ahora vamos a pasar este modelo estrella, a optimizarlo y también a crear por acá unas fórmulas en DAX, sí, para poder darle más vida a nuestro reporte y poder sacar nuevos indicadores. Así que empecemos. Bueno, estando dentro de Power BI, sí, lo que vamos a hacer nosotros por acá es ocultar, ¿sí?, las llaves primarias. ¿Por qué motivo? Pues bueno, porque estas llaves primarias, ¿sí?, como ustedes pueden darse cuenta, van a servir más que todo para temas de orden o para temas de unión en las tablas, pero no necesariamente para poder hacer algunos cálculos o llevarlo dentro de unos reportes. Entonces para eso lo vamos a ocultar. ¿Cómo ocultamos? De la siguiente manera. Estando en la vista de modelo, podemos seleccionar con control más clic varios campos, por ejemplo, clic derecho y vemos por acá la opción que dice ocultar en la vista de informe. Si le damos un clic, ¿no?, automáticamente ya se han ocultado esos campos. Igual, por ejemplo, en la tabla de calendario, bueno, acá sí no vamos a ocultar, podría ser quizás por ahí el número del día o el número de mes, pero básicamente va a ser para tema de orden más adelante. En los empleados también podemos ocultar. Igual ocultamos, por ejemplo, en esta tabla de cliente también el Customer ID, por ejemplo, y ya está. Ahora, en la tabla de ventas, si nosotros vemos por acá, tenemos más campos en común, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, todos estos campos de acá, más el campo de Product ID, ¿no? Que son campos que también podríamos ocultar porque son en relación con el resto de tablas. Incluso hasta el Order Date, porque el Order Date es el tema de las fechas. Así que vamos a seleccionar todos, ¿sí? Con Shift se selecciona todos los 4 campos que son continuos, clic derecho, ocultar, y también ya lo tenemos. Listo. Otro dato adicional también, sí, que quería comentarles, es el campo de Unit Price, sí, que también deberíamos ocultarlo porque este campo de Unit Price, sí, va a ser reemplazado por el campo de Unit Price de InProducto, ¿no? Por ejemplo, en donde, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar por acá es que cuando queramos saber cuánto es en dinero, se va a multiplicar la cantidad por el precio unitario del producto, no por este precio, porque este precio de acá tiene algunos descuentos que por ahora no vamos a evaluar, ¿no? Entonces por ahí estaríamos mostrando quizás un dato poco incorrecto. No, ya lo vamos a ver en un momento, ¿sí?, por qué tenemos que ocultarlo. Así que antes de ello vamos a crear por acá unas primeras medidas. Así que vamos directamente a la vista de informe, por acá, y esta vista de informe, ¿sí?, para que uno pueda tener ordenado sus medidas dentro de Power BI, sería correspondiente poder crear una tabla aparte donde almacenar todas las medidas. Para ello vamos a hacer lo siguiente. En la parte superior vamos a ir a la opción de introducir datos, le damos un clic y por acá se nos habilita una ventana, ¿no? Ahora en la parte inferior vamos a colocar el nombre de nuestra tabla, que en mi caso va a ser DAX medidas, y aceptamos, ¿no? Automáticamente lo que va a pasar es que se va a crear una tabla, ¿sí?, dentro de nuestros datos. Si ustedes pueden ver por acá, en los datos tenemos una tabla que se llama DAX medidas y dentro vamos a ordenar acá todas las medidas del modelo, ¿sí?, por acá. Ahora, las medidas del modelo, sí, que vamos a crear nosotros por acá, va a ser, por ejemplo, primero quiero saber la cantidad de órdenes que se han tenido o la cantidad de órdenes que tenemos a nivel de ventas. Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente, ¿no? En nuestra tabla de medidas podemos darle clic derecho, nueva medida, acá, ¿no? O también podemos seleccionar la tabla y en la parte superior se nos habilita herramienta de tablas y acá también dice, ¿no?, nueva medida. También puede ser de esa manera, no hay problema, ¿no? Ambas opciones son válidas. Entonces por acá vamos a colocar nuestra medida, que mi medida va a ser, por ejemplo, órdenes, ¿no? Mis órdenes va a ser igual. Y por acá dentro de Power BI, así como dentro de SQL hay funciones de agregación, ¿no?, acá también, ¿no?, las medidas, por ejemplo, nivel de agregación, ¿no?, de conteo, por ejemplo, count, ¿no? Y la columna en este caso me dice, ¿no?, cuenta los números de una columna. Entonces, parecido a cuando nosotros hacíamos dentro de SQL un count y colocábamos una columna para traer el total, acá es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero saber cuántas órdenes se han emitido, entonces tengo que hacer por acá mi columna Order ID, que esa columna de Order ID está en la tabla de FAQ ventas, ¿no? Seleccionamos, le damos un Enter y
ya lo tenemos. Acá están mis órdenes. Ahora vamos a verificar, ¿no?, si es que esto de acá es correcto. Para eso vamos a ir a nuestra vista de tabla. Y en la vista de tabla a nuestra FAQ ventas. Y por ejemplo acá en Order ID vamos a ordenar de manera ascendente. Y miren ustedes, por ejemplo, que acá tengo órdenes repetidas, ¿no? Miren por acá, ¿no? 10, 2, 48, ¿no? Acá también se repite y así. ¿Por qué motivo? Pues bueno, recuerden ustedes que han unido, sí, hace un momento, la tabla de order con la tabla de order details, ¿no? Y recuerden que en la tabla de order details había, con los productos, se podía repetir. ¿Por qué? Porque un detalle, una orden tiene más de un producto a la vez. Por eso, entonces, si nosotros hacemos por acá un count de manera sencilla, ¿sí?, es muy probable que se esté duplicando esa información. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Miren, por ejemplo, vamos a traer por acá una tarjeta de varias filas. ¿Cómo? De la siguiente manera. En la parte superior, si tenemos por acá nuestra tarjeta de varias filas. Le doy un clic, no, por acá, y voy a llevarlo de esta manera, ¿no? Y yo por acá voy a colocar, por ejemplo, las órdenes. Y vemos que tenemos 2155 órdenes, ¿no? Que ahora, si es que uno lo deja así, uno puede decir, sí, es correcto, está bien, ¿no? Pero como tú conoces tus datos, si tú te vas, por ejemplo, a tu SQL, ¿no?, y tú le vas a hacer un select, ¿no?, asterisco from, a tu tabla de orders, por ejemplo, solamente orders, miren por acá, ejecutamos, vemos que nosotros tenemos por acá órdenes únicas, ¿no? Si tú le haces un count, miren por acá, un count a tu columna, por ejemplo, de order ID, no, de esta manera, y ejecutas, tú tienes 830 órdenes. Ahora, ¿por qué me sale entonces dentro de SQL 2155? Pues bueno, si tú haces esto mismo, pero con tu tabla de order details, ¿no?, por ejemplo, y también el count a la columna order ID, vamos a seleccionar por acá, mira, los dos directo, acá está, miren, ¿no? 830 son las órdenes no únicas, colocar por acá, ¿no?, únicas, y 2155 son las órdenes repetidas, ¿no? ¿Por qué? Porque una orden tiene más de un producto, por eso es que se repite. Entonces, ¿cómo hacemos para que sea único? Pues bueno, dentro de SQL habría que colocar un distinct, después un count, ¿no? Dentro de Power BI es diferente. Y hay una función, lugar de count, que se llama, por ejemplo, distinct count. Si yo coloco distinct count, como ustedes pueden ver acá me dice, ¿no?, cuenta el número de valores distintos de una columna. ¿Qué significa? Que ya con una sola fórmula ya puedo saber valores únicos, directo, ¿no? Voy a ejecutar, por ejemplo, y miren ahora que ya tengo los 830 órdenes, que justamente es lo mismo resultado que tenemos dentro de SQL. Entonces, hasta ahí estamos bien, ¿no? Por acá ya lo tenemos, ¿no?, a nivel de órdenes. Entonces, ahora vamos a ver, por ejemplo, a nivel de ventas totales, o sea, a nivel de dinero, ¿no? Para que uno pueda ver, en este caso, dinero, uno puede hacer lo siguiente, ¿no? Uno podría pensar, bueno, me voy a mi vista de tabla, me voy a mi tabla de FAQ Sales, por ejemplo, y multiplico el precio por la cantidad y luego ese total lo sumo. Pues bueno, eso es cierto, sí podemos hacerlo de esa manera. Sin embargo, cuando tú tienes una tabla de hechos, no como es en este caso la tabla de FAQ ventas, bueno, acá no pasa nada porque tenemos 2155 filas, pero imagínate si tienes, por ejemplo, 1.000.000 de registros, van a tener que multiplicar uno a uno, ¿no? Y luego van a tener que sumar uno a uno. Entonces acá el contexto de fill y contexto de filtro que explicamos en su momento ya no va a aplicar. Entonces para esto tenemos que mejorar. ¿Y cómo lo mejoramos? Con funciones en DAX. Entonces, ¿cómo hacemos en DAX? En DAX podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, voy a crear por acá una nueva medida, ¿no? Y la medida va a ser lo siguiente, ¿no? Va a ser, por ejemplo, ventas totales va a ser igual, ¿no? Por acá le voy a dar un salto de línea con Shift más Enter y le voy a decir, ¿no?, SumX. Por ejemplo, la función SumX es una de las funciones que te permite colocar como parámetro de entrada una tabla y como expresión un cálculo. Y luego ese resultado lo suma. Mi tabla va a ser mi tabla de FAQ ventas y mi expresión va a ser en este caso multiplicar el unit price por, ¿no?, la cantidad. Ahora, vamos a hacer dos formas. Miren, por ejemplo,
voy a traer el unit price, ¿sí?, de la tabla de ventas y lo voy a multiplicar por la cantidad también de la tabla de ventas, no esos dos, y luego se va a sumar. Vamos a ver qué pasa. Lo voy a colocar por acá como moneda y también acá a 0 decimales. Vamos a ver qué pasa. Lo voy a llevar por acá y miren que me muestra acá 1.000.000, ¿no? De esa manera, listo. Hasta ahí uno puede decir, bueno, está perfecto, está bien. Entonces, vamos a ver otra alternativa. A esto le voy a colocar ventas totales 1, no de esa forma, porque acá estoy utilizando con unit price de FAQ ventas. Pero recuerden que yo también tengo un unit price, por ejemplo, pero lo tengo acá, miren, tengo en DIN Product y acá también tengo un unit price. Entonces, en teoría, este unit price debería ser el mismo que este de acá. Vamos a verificar si es cierto, ¿no? Creo una nueva medida y por aquí voy a colocar, ¿no?, ventas totales 2 va a ser igual, lo mismo, va a ser un sum x, ¿no?, de la tabla, por ejemplo, FAQ ventas, coma, y para yo traerme un campo que está en otra tabla, utilizo la función de related. La función de related me permite traerme un dato que está relacionado con otro, o sea, una tabla con otra. ¿Qué columna? La columna unit price. Entonces, como existe en este caso una relación, ¿sí?, entre la tabla de FAQ ventas con la tabla de DIN Product, pues lo va a mostrar. Entonces yo acá lo único que estoy haciendo es reemplazar el unit price de FAQ ventas con related de DIN Product y lo multiplico por la cantidad también. Voy a ejecutar, voy a hacer lo mismo, voy a colocarle en moneda y voy a colocar a 0 decimales. Vamos por acá, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. Lo voy a llevar. Miren ustedes que acá hay una diferencia, ¿no?, entre 1.354 y, perdón, 1.354 contra 1.449. Hay una diferencia por acá, aproximadamente de un poquito más de 100.000. Ahora, ¿por qué pasa esto? Pues bueno, por lo siguiente. Miren, recuerden ustedes, ¿sí?, que cuando nosotros hicimos, por ejemplo, las ventas por cargo, que lo voy a traer por acá, de esta manera, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes las ventas por cargo? Nosotros por acá tenemos lo siguiente, ¿no? Miren, de title, por ejemplo, y sus ventas correspondientes. Vamos a hacer lo siguiente. Si yo, por ejemplo, me traigo una tabla, ¿no?, por acá, de esta manera, me voy a traer de los empleados, ¿no?, su cargo, su título, y voy a traer también por acá sus ventas, ¿no? Ventas totales 1 y ventas totales normal. Estos dos. Vamos a ver cuál de ellos coincide, ¿no? Me voy a ir por acá y vamos a ver que, por ejemplo, tengo Sales Representative con 967.000. Vamos a ver. Miren por acá que correctamente coincide eso de acá, ¿no? 967.841 y en total es un millón. O por acá tengo 997. Ahora, ¿por qué motivo? ¿No? ¿Por qué pasa esto? Pues bueno, recuerden que este unit price, ¿sí?, yo lo estoy trayendo, por ejemplo, de la tabla T2. La tabla T2 era el order details, por ejemplo, ¿no? Ese unit price. Ahora, pero si uno se va y le da clic, ¿no?, a mi select asterisco from order details, por ejemplo, acuérdense que esta tabla de order details, ¿sí?, tiene, por ejemplo, una columna de descuento. Entonces, y acá ya depende mucho del análisis que uno quiere realizar. Si tú quieres realizar tu análisis considerando los descuentos, entonces te vas a traer el unit price, ¿no?, de order details. Pero si tú no quieres considerar en este caso los descuentos, entonces vas a tener que traerte el unit price pero de la tabla product. En otras palabras, ¿qué debería hacer acá? Pues bueno, por ejemplo, ¿no?, un inner join, ¿no?, con mi tabla products, por ejemplo, que sería mi tabla T3, donde T3 punto, por ejemplo, product ID va a ser igual al T2 punto, también product ID, ¿no? Y si yo hago lo mismo, por ejemplo, pero en lugar de multiplicarlo por el T2, ahora va a ser por el T3 de unit price, ¿no? Voy a colocar también por acá, ¿no?, ventas por cargo 1, y por acá también va a ser ventas por cargo 2. Por ejemplo, si yo ahora lo traigo, miren ustedes que ahora sí me va a mostrar, por ejemplo,
el dato que yo tengo también dentro de mi de mi Power BI. Miren, acá son los mismos valores. Entonces, acá depende mucho. Si tú quieres considerar los descuentos que se han aplicado, ¿no? Entonces vas a traerte el unit price de la tabla FAQ ventas. Pero si tú no quieres traerte eso y quieres evaluar los descuentos por fuera, de repente después, no sé, en otro análisis que vas a hacer, entonces tendrías que utilizar, en este caso, la función de related. ¿Para qué? Para tener los datos correctos. Es una alternativa. Acá depende mucho cómo uno quiere analizarlo, cómo uno quiere ver los datos. También depende de los tipos de análisis que van a realizar, ¿no? Y también de qué es lo que te pide tu usuario final. Entonces, para ello, sí, bueno, dicho esto, espero que haya quedado claro esta explicación. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a borrar, ¿sí?, el ventas totales 1. Esto lo voy a eliminar. Entonces acá, para poder eliminar, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Me voy por acá. Y acá mi ventas totales 1, que es el que tiene unit price, lo voy a eliminar. Por acá elimino el modelo. Me va a salir un error, obviamente. ¿Por qué? Porque recuerden que acá tengo colocado esa medida. Voy a borrar los dos. Y de paso, a estas ventas totales le voy a cambiar el nombre sin el 2. Así nomás. Listo. Vamos a ir por acá. Y lo coloco. Listo, ya tengo ese valor. No que ese valor que nosotros queríamos colocar, ¿no? Entonces, vamos a hacer por acá otras medidas. Por ejemplo, voy a calcular, voy a ir por acá. Quiero calcular, por ejemplo, las ventas, pero del año anterior. Entonces digo por acá, ¿no? Ventas del año anterior va a ser igual. Para poder traerme un dato del año anterior, o sea, restarlo un año, es hacer lo siguiente. Acá tengo que utilizar un calculate y mi expresión va a ser, mira, mis ventas totales, a la medida que ya está creado, voy a filtrarlo. Pero el filtro va a ser un año anterior. Para traer un año anterior, la función es send period last year, solamente si quieres traer el año anterior, ¿no? Como fecha te pide un valor de entrada, tú vas a colocar, por ejemplo, tu fecha de tu tabla de calendario, ¿no? En el caso que viene a ser mi dimensión fecha, ¿no? De esa manera. Cierro paréntesis y nada más, con eso es suficiente. Yo por acá también voy a evaluar, no lo voy a colocar así con moneda y también a 0 decimales. Me voy por acá. Y ustedes pueden ver, acá está, ¿no? Ese es mi valor del año anterior. Entonces, una vez que tenga esto, ¿sí?, lo que tenemos que hacer ahora, vamos a calcular, por ejemplo, cuál es el ticket promedio, ¿no? El ticket promedio tiene que ser acá una división. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Ticket promedio va a ser igual, por ejemplo, ¿a qué? Pues bueno, a una división, divide, por ejemplo, numerador y denominador. Mi numerador viene a ser mis ventas totales actuales entre, ¿no?, mi cantidad de órdenes. Listo. Por acá también lo voy a colocar como ticket promedio, también es moneda. Lo coloco formato de moneda a 0 decimales. Sí, eso lo coloco acá arriba por si acaso. Formato de moneda y acá los 0 decimales. Sí, para que lo tengan en cuenta. Coloco por acá el ticket promedio y ahí está, miren. Sí, me está diciendo que por cada orden aproximadamente, cada orden tiene un valor de $1,746 aproximadamente. Si ustedes multiplican te va a dar este valor. Y listo. Con eso ya tenemos algunas medidas dentro de esa tabla. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Esta columna la vamos a eliminar, ¿no? Eliminar el modelo para que mi tabla sea solamente de medidas. Acá está. Y ya lo tenemos. Y bueno, con esto ya tenemos por acá, por ejemplo, algunas medidas con las cuales uno puede cruzar su información. Por ejemplo, ¿no?, yo por acá tengo una tarjeta de varias filas, ¿no?, con los valores principales. Pues ya por acá uno puede comenzar a cruzar lo que uno desee, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero traerme un gráfico de barras agrupadas, puedo colocar por acá el gráfico de barras agrupadas y puedo decir, ah, mira, por acá quiero ver, por ejemplo, las ventas totales, ¿no? Pero quiero que esté dividido, me voy por acá, Median Product, por categoría, por ejemplo, ¿no? Selecciono y acá están, miren, ¿no?, a nivel de gráfico de barras agrupadas por categoría y tú puedes colocarlo por acá. Tú puedes comenzar a analizar, ¿no?, lo que más desees, ¿no? Por ejemplo, quisiera comparar, ¿no?, a nivel también de un gráfico de columnas agrupadas, por ejemplo, por acá, quisiera comparar
las ventas actuales con las ventas del año anterior, por ejemplo de esta manera, ¿sí? Pero quisiera que esté dividido, en este caso, por los meses. Entonces, ¿dónde están los meses? En tu tabla calendario. Calendario, recuerden que acá estaban los meses, ¿no? Tú colocas acá los meses y ya está, ¿no? Que esté desordenado, de ahí lo vamos a arreglar. Y ya está. Entonces, ¿qué más te podría interesar por acá? Pues bueno, tú tienes también, quisiera saber de dónde me viene la mayor cantidad de órdenes, pero quiero verlo por países, por ejemplo. Ahora, ¿ustedes tenían una tabla de países? Sí tenían una tabla de países. Recuerden que en la dimensión cliente, ustedes tenían por acá el country, que era el país. Entonces, ¿qué puedes hacer? Colocas por acá, ¿no?, un gráfico de mapa, si tú quieres saber de dónde vienen, ¿no? Lo puedes colocar por acá, por ejemplo, de esta forma, por acá, ¿no? ¿Y qué puedes hacer? Pues bueno, puedo traerme mi cantidad de órdenes, ¿no? Ya lo tengo. Y quisiera que sea por países. ¿Dónde están los países? Yo les dije, ¿no? En la dimensión de empleado, el país viene a ser el country. Seleccionas country, por ejemplo, y lo va a llevar. Ahora, ¿cómo he identificado en este caso Power BI que los países sí tienen que irse en este caso a cada ubicación? Por los nombres. Pero también, para que tú puedas ayudarle a Power BI a hacer un mejor trabajo, lo que puedes hacer es lo siguiente. Seleccionas country, por ejemplo, no, luego te vas a la parte superior, donde dice por acá, ¿no?, herramientas de columnas, ¿sí? Y acá tienes que categorizar, acá miren, donde dice categoría de datos, tienes que ayudarle en este caso a Power BI. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo siguiente, categoría de datos, por acá le vas a decir, por ejemplo, que esto de acá es un país. Seleccionas país o región. Miren ustedes que automáticamente lo que pasa es que en la dimensión clientes, esa columna de country, ¿sí?, se ha colocado por acá un símbolo. Ese símbolo parece un mapa mundi, ¿no? Ese símbolo significa que es un dato categorizado, ahora sí, con los valores de los países. Y de esa manera ya aparece el mapita así, ¿no? De esa forma. Y listo, ya lo tienen. Entonces, esta es una alternativa, ¿no?, de cómo puedes comenzar a analizar tus datos con simples medidas en DAX. Ahora lo están mirando plasmado en gráficos. Y bueno, con esto sí estaríamos quedando por esa sesión con esta parte, porque ya en la siguiente vamos a armar el reporte. Vamos a dar un poquito más de vida a este pequeño reporte, no, con un fondo diferente, colores también y todo ello. Y bueno, así que les espero en la siguiente sesión.